Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Qué gusto que nos acompañen a esta edición de mediodía de su noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. En las últimas semanas, diferentes organismos de la comunidad internacional han presionado al gobierno de Daniel Ortega y le han exigido una respuesta más sensata con respecto a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, este prácticamente las ignora y continúa promoviendo actividades masivas. El Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, y el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, han anunciado para este fin de semana alrededor de 150 actividades, las cuales son anunciadas como una manera de entretenerse de forma sana y segura, pero que se realizan en plena exposición al nuevo coronavirus. Guillermo Inser, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, expresa que este desacato del gobierno podría denominarse como un desafío a la comunidad internacional para aparentar fortaleza en el sistema de salud. Está en desacato de las recomendaciones de los organismos vinculados a temas de salud, pero también de los organismos vinculados a derechos humanos. Está fuera de orden. Hay que recordar que la OPS a finales de mayo le ofreció a Nicaragua una visita técnica para evaluar las medidas que ha implementado el gobierno de cara al COVID. Ese ofrecimiento de la OPS no lo ha aceptado el gobierno, y no lo acepta porque tiene miedo de que ante el mundo se exponga su incapacidad y su falta de voluntad de aplicar medidas reales. Lo que anuncian por una parte que están haciendo para de cara al COVID es insuficiente y es tardío, y de lo que sí podemos tener evidencia real es de las actividades masivas y de la falta de insumos de protección para el personal médico. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. 7 horas más de comparecencia este jueves en los juzgados de Managua, en la continuidad del juicio de los autoconvocados de la isla de Ometepe. La abogada Yonarqui Martínez informa que en ese lapso 7 testigos más declararon, los cuales continúan demostrando la inocencia de los detenidos a través de las incongruencias dichas. De estos 7 testigos puedo deducir de que refuerza más nuestra teoría de la inocencia de cada uno de los jóvenes que fueron acusados. En el caso de María Isabel Hernández Salazar, llegó a sala con 3 peritajes, en los cuales uno de los peritajes estaba en la escena del crimen. Ella asegura de que hay un 60% de visibilidad en la noche en la cancha de la comarca Esquipulas, en la isla de Ometepe, y al momento que esta defensa le pregunta que cómo ella me puede aseverar eso si estuvo en la noche, me dice que no, pero que fue a preguntar a la alcaldía de Rivas a las 6 de la tarde. Nosotros sabemos que a las 6 de la tarde todas las alcaldías, el horario de oficina es de 8 a 5, a las 6 de la tarde no hay nadie. Le pregunté por el soporte, que me diera un soporte
donde evidentemente me dijera que todas las luminarias habían estado en buen estado, a lo que me dijo de que solo fue de manera verbal en coordinación con su superior. En base a las pruebas inventadas y contaminadas que no son suficientes para acusar a los autoconvocados, Martínez demanda responsabilidad en las autoridades judiciales al momento de dictar el veredicto. Nosotros esperamos que después de tantas inconsistencias, nulidades y que evidentemente el juez, basado en la sana crítica, dé un veredicto de no culpabilidad para las 5 personas que están siendo acusados en este caso. Son 29 testigos entre policías y peritos los que acusan a los ciudadanos de la isla de Ometepe. Hasta el momento han testiguado 17. La continuación del juicio se realizará el próximo 7 de julio. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. El desempleo es un indicador de la salud económica en la región y con el contexto de la pandemia es importante señalar que los sectores más afectados debido al COVID-19 han sido los hoteles, restaurantes y turismo, señala el economista Marco Peña. En términos de estructura económica, el desempleo ha sido el talón de Aquiles de nuestra economía nacional. En el caso que nos ocupa, los pronósticos no son nada halagüeños. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, en uno de sus informes más recientes, advirtió de una tasa de desempleo abierto de al menos el 10% de la población económicamente activa. Muchos analistas, entre los cuales me incluyo, esperamos una tasa superior al 10% inclusive. ¿Por qué? Por el efecto arrastre. Desde 2018, cuando la crisis sociopolítica determinó una crisis económica en el corto plazo que se convertiría en una contracción económica que ahora se ve como recesión económica debido a la combinación entre el choque interno del 2018 y el choque externo de 2020 ocasionada por la pandemia del COVID-19, vemos que se han destruido más de 300.000 fuentes de empleo y esto, por supuesto, ha explicado los grandes aumentos en los flujos migratorios de nicaragüenses que han emigrado tanto por razones económicas, pero que principalmente la causa ahora de la migración es por razones de seguridad. El experto también refiere que al desempleo se le suma el aumento de la pobreza extrema en los países de la región por el choque de la pandemia y en Nicaragua se agudizó aún más con la crisis sociopolítica del 2018. Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha anunciado o ha advertido un aumento sustancial de la pobreza y la desigualdad social. Se habían hecho esfuerzos conjuntos, interrelacionados y significativos en materia de políticas públicas, esfuerzos interinstitucionales entre los diferentes países de la región latinoamericana para mitigar, disminuir la pobreza extrema, la pobreza general y hacer un poco más equitativa las sociedades latinoamericanas en términos de brechas de ingresos o en términos de participación en el Producto Nacional de sus respectivos países a través de políticas redistributivas. Sin embargo, este choque externo de la pandemia posiblemente mande de nuevo a la pobreza a casi 1/3 de la población latinoamericana, de tal manera que esto significa también que las respectivas economías, incluyendo la nuestra, no está generando empleos. Lo que hace es engrosar las filas del empleo informal, que históricamente se caracterizan por ser empleos de baja productividad, de baja competitividad, de baja remuneración y de baja tecnología, de modo que no hace que el dinero circule ni por la seguridad social y no necesariamente sirve para que tenga fines redistributivos a través de la recaudación de parte del Estado, que por supuesto actualmente tampoco tenemos confianza en estas instituciones y que simplemente caemos a una inercia de economía de subsistencia, es decir, subsistir, sobrevivir sin tener capacidad de ahorro, sin tener expectativas de que mañana estaremos mejor que hoy. En este sentido, por eso decimos que no es nada halagüeño, pero definitivamente tendrán que venir tiempos mejores y esperamos que el año 2021 sea crucial
para que haya una recuperación de la confianza, para que haya una recuperación de la seguridad y para que haya una recuperación de la certidumbre de lo que podemos hacer de ahí en adelante y el empleo comience a mostrar cifras más positivas. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Nicaragua destaca en las exportaciones en los rubros de alimentos, en su mayoría carne, productos lácteos, entre otros, a países como Estados Unidos directamente. A pesar que el gobierno aseguró que hasta el mes de marzo hubo un incremento del 15.8% en las exportaciones del país, el economista Luis Núñez señala que se puede notar una disminución producto de las afectaciones de la pandemia del COVID-19. En el caso de las exportaciones sí hay una disminución, aunque el gobierno dice que hubo un incremento hasta el mes de marzo del 15.8%. Sin embargo, nosotros estamos viendo que esta pandemia ha cerrado todos los mercados, grandes, medianos y pequeños, debido precisamente a la emergencia sanitaria. Los mercados no se van a abrir fácilmente, sin embargo, hay algunos puntos que es bueno tomar en cuenta. Número uno, los precios de los alimentos a nivel internacional, sobre todo los alimentos que nosotros producimos, que son materias primas, precios de alimentos están teniendo un alza. Eso puede favorecernos. Por otro lado, también hay está el problema también del cierre de muchas fronteras debido a la misma pandemia, y esto va a tardar quizá algunos meses para volver a abrirse. Con respecto a las exportaciones en el sector textil, el experto refiere que estos se han visto muy afectados debido a que su principal mercado es Estados Unidos. Su principal mercado es Estados Unidos, y Estados Unidos ahorita pues tiene cerrada su frontera. Muchas de las zonas francas han tenido que despedir personal. Alrededor de 5.000 personas ya han sido despedidas totalmente. Hay otras casi 20.000 que han sido con las que se ha estado negociando, mantener el trabajo, dar vacaciones, utilizar las prestaciones sociales de los trabajadores, etcétera. Sin embargo, su actividad se ha visto también fuertemente reducida por esta crisis que estamos enfrentando. Entonces no es fácil, y estamos viendo con las últimas medidas que el gobierno ha estado aplicando, de imponer impuestos, por ejemplo, a la medicina, de aumentar los precios de los combustibles, aun cuando el precio internacional del petróleo se mantiene bajo. En esta misma línea, el presidente de APEN, Guillermo Jacobi, señala que las exportaciones podrían tener una recuperación para el próximo año. Lo que es las exportaciones de zona franca, yo creo que ya para el año que viene debería de restablecerse. Se ha visto dos cosas positivas para Nicaragua. Nicaragua ha mantenido bastante estable la entrega de sus órdenes, entonces los compradores ven que la producción de la zona franca nicaragüense es una producción que está que es bien confiable, entonces eso es importante. Por otro lado, también ya se ve que hay una pequeña reactivación en la economía de los Estados Unidos, que es nuestro principal comprador. A nivel se están abriendo algunas tiendas, y otra cosa positiva es que ha habido una subida importantísima en la bolsa de valores de Nueva York, y entonces eso te da indicios de que hay confianza de los inversionistas estadounidenses en que su economía va a crecer, lo cual implica que, a pesar del golpe de la pandemia del COVID en los Estados Unidos, ese golpe, según se puede analizar, los inversionistas están viendo de que se va a salir pronto. Entonces, eso va a hacer que haya un restablecimiento rápido del consumo en los Estados Unidos, y eso va a afectar positivamente lo que son las exportaciones de zona franca, y obviamente seguir afectando positivamente las exportaciones del régimen tradicional. Abigail Galo, Noticiero en Línea. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el juez federal del distrito James Bosberg interpuso la noche del miércoles una demanda ante la Corte Superior del Distrito de Columbia en Washington para incautar el nuevo cargamento de gasolina que Irán envía a Venezuela a petición del régimen de Nicolás Maduro.
La orden judicial, de acuerdo con la cartera, busca confiscar más de 1.1 millones de barriles de gasolina cargada en 4 buques cisternas hacia el país venezolano. La demanda asimismo busca impedir el flujo de ingresos de la venta petrolífera a Irán, país que como Venezuela tienen sanciones económicas de Washington. Fiscales estadounidenses acusan a Irán de manipular documentos para arreglar el envío y eludir las sanciones. Donald Trump pretende con esto aumentar la presión económica contra estos dos países a los que considera enemigos. Irán, desafiando las sanciones ilegales de Estados Unidos, envió en junio 5 tanqueros con gasolina a Venezuela para ayudar al país sudamericano ante la escasez de combustible y al mismo tiempo encontrar un mercado para vender su petróleo y los productos derivados. En otras informaciones, el Ejecutivo Comunitario concedió una autorización de comercialización condicional para el medicamento Remdesivir, convirtiéndolo en el primer medicamento autorizado a nivel de la Unión Europea para el tratamiento del COVID-19. La aprobación dada este viernes por la Comisión Europea es el último paso para dar luz verde al uso de este fármaco en Europa. La Comisión Europea había indicado en la víspera que negocia con la compañía farmacéutica Gilead Sciences la reserva de dosis suficientes para la Unión Europea del fármaco de uno de los medicamentos que ha mostrado sus efectos positivos en el tratamiento del coronavirus. Bruselas se expresó en ese sentido después de que Estados Unidos se haya asegurado la compra de más de 500.000 tratamientos de Remdesivir para los hospitales del país hasta septiembre. En concreto, el volumen adquirido supone el 100% de la producción de julio y el 90% de agosto y septiembre. A nivel de la Comisión Europea, en la actualidad está negociando con Gilead para la posibilidad de reservar una cantidad suficiente de dosis para los Estados miembros, declaró el portavoz comunitario durante una rueda de prensa el jueves pasado. El portavoz admitió que Washington no informó a Bruselas sobre su decisión y que el Ejecutivo Comunitario conoció la compra del medicamento por parte de Estados Unidos mediante los medios de comunicación. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Los pueblos indígenas en la costa caribe de Nicaragua han sido severamente afectados por la pandemia del COVID-19. Aide Bautista, líder de la comunidad caraguala, describe que están pasando tiempos difíciles. Ella explica que esta comunidad tomó medidas desde los inicios de la pandemia en el país, pero que aún así el contagio comunitario alcanzó la comunidad. Ahorita la situación actual que nosotros estamos enfrentando como pueblo indígena en la región Costa Caribe Sur, y no solamente Costa Caribe Sur, Costa Caribe Norte, yo creo que están enfrentando la misma situación, pero tal vez los líderes no sé si no han salido a informar, a denunciar, pero nosotros aquí en la Costa Caribe Sur estamos pasando tiempos difíciles. Y bueno, con el contagio de esta enfermedad coronavirus, sabemos muy bien que es una enfermedad mundial, ¿verdad? Que ha quitado la vida a más de 500.000 de personas. Entre ellos nosotros también estamos enfrentando como pueblo indígena en Nicaragua. Nuestra comunidad había decretado autonómicamente una cuarentena en el mes de abril mediante una resolución de las autoridades comunales, pero eso no fue lo suficiente. Por lo que ya cuando Managua estaba contagiado, luego después Bluefield, la región, la cabecera de la región, también, ¿verdad? La gente ya estaba contagiado y mediante transmisión comunitaria le pasó a los demás municipios. En este caso quedó afectado lo que es mi municipio, que es la cabecera en la comunidad de Caraguala. Según un reporte del medio de comunicación Despacho 505, el consejero comunitario del gobierno territorial Agual Tara, establecido en la comunidad Caraguala, informó que desde ayer cuentan con personal médico del gobierno central, establecido para la atención de la crisis sanitaria en el país mediante algunos acuerdos. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Para el sociólogo Cirilo Otero, el descuido de la población frente a la pandemia del coronavirus corresponde a dos aspectos. Un aspecto cultural y un aspecto político institucional. En lo cultural destaca que los nicaragüenses dimensionan muy poco el peligro, mientras en lo político institucional se refiere a la indiferencia de las autoridades de gobierno. Tal vez no me da. Ese tal vez es peligroso en la cultura nicaragüense y es una tradición muy vieja, muy inserta en el comportamiento cultural de los y las nicaragüenses. El gobierno o la administración pública
tienes una actitud indiferente, una actitud relajada y una actitud que a veces cae en la torpeza y en la irresponsabilidad. Este jueves en el programa Pastoreo, Comunión y Oración, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, exhortó al pueblo nicaragüense a ser cada vez más conscientes de la gravedad de la pandemia. Oramos intensamente y clamamos al Señor el fin de la pandemia, clamamos al Señor piedad y misericordia, pero también seguimos exhortando al pueblo a ser cada vez más consciente de la gravedad del caso. Dudosamente, el Ministerio de Salud mantiene cifras similares cada semana. Los nuevos casos semanalmente redondean los 350 y los decesos siempre se registran entre 8 y 10. Sin embargo, Otero señala que la ciudadanía no cree en las cifras divulgadas. Pese a ello, el descuido siempre persiste. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Es irrisorio pensar que Nicaragua contará a final de este año con una cobertura de agua potable de más del 90% a nivel nacional, a como recientemente lo afirmó el presidente ejecutivo de ENACAL, que además dijo que se contará también con más del 50% en cobertura de alcantarillado sanitario. Ambientalistas no comparten estos datos. Asley Turniel, del grupo ambientalista Mogotón, destaca que comunidades rurales y hasta ciudades no tienen acceso a agua potable, un grave problema en este contexto de pandemia. En las ciudades de Estelí, por ejemplo, Somoto y Ocotal, el servicio que brinda ENACAL es bastante deficiente porque hay barrios que llega el agua cada 2, cada 3 días, entonces hay cortes constantes por problemas técnicos, suponemos, ¿no? Por muchas razones que ha venido arrastrando esta empresa de servicios públicos. Entonces el problema realmente es complicado, y más ahora con el caso de esta pandemia, ¿no? Donde te comentaba de que el agua ahora prácticamente se ha triplicado, ¿no? Su gasto. Entonces el asunto realmente es serio. Y lo bueno de todo esto es ver qué soluciones van a haber para presente y futuro, ¿verdad? Porque definitivamente que la población siempre está también esperando que le den un buen servicio y los cobros siempre llegan justo a tiempo, ¿verdad? Turniel insta a quienes tienen acceso a agua potable a valorar la importancia de su cuidado. Añade que la deforestación es uno de los principales factores de desabastecimiento. La importancia del cuidado y el agua. También los gobiernos locales y el gobierno nacional están obligados a proporcionarle el agua a la ciudadanía. Pero esto, bueno, es una situación que hay que lamentarla porque el problema realmente se ha venido agudizando en los últimos años producto de la deforestación expansiva que hay en Nicaragua. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. De igual manera los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendientes de nuestro noticiero estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.